Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a las plataformas digitales de T13. Estamos con José Natson, especialista en Derecho Internacional, también especialista, ha estudiado en extenso lo que ocurre en Venezuela, así que vamos a conversar sobre la toma de posesión de Nicolás Maduro. Así que, José, un gusto tenerte acá con nosotros en Tele13. Un placer. José, primero que todo, explicar un poco cómo se da el contexto en que Nicolás Maduro toma la posesión del mando en Venezuela en medio de tanta polémica, entre críticas en cómo ha sido el proceso, tanto dentro de Venezuela también como de líderes fuera de su mismo país. A ver, Nicolás Maduro llega a la juramentación el 10 de enero, como establece la Constitución, después de un proceso muy complicado, el 28 de julio, que fueron las elecciones presidenciales. La oposición ganó a todas luces esas elecciones presidenciales. Creo que el chavismo se encontró ahí con un escenario que no esperaba. El chavismo pensó que estaba en condiciones de ganar, aunque sea por pocos votos, pero que estaba en condiciones de ganar las elecciones. Apostó primero a la fragmentación de la oposición, a la inhabilitación de candidatos y candidatas, a la persecución política. Hizo todas las maniobras posibles para tratar de evitar un escenario competitivo, pero aún en ese escenario de cancha inclinada, la oposición ganó las elecciones por muchos votos. El chavismo hizo algo que hace bastante bien, que es reaccionar con agilidad y cerrarse en momentos de peligro. El chavismo tiene muchas internas, pero cuando siente que corre peligro, se alinea verticalmente en función de su líder. Eso es lo que hizo el 28 de julio. El Consejo Nacional Electoral anunció un resultado que después no pudo justificar. No hay resultados desagregados, ni siquiera por estado. Imagínense, es como que haya elecciones en Chile y no se sepa quién ganó en cada región. O sea, es una cosa... y a partir de ahí se abrió un escenario de mucha tensión en el cual varios países latinoamericanos, sobre todo Colombia y Brasil, intentaron crear algún espacio de diálogo entre el gobierno y la oposición para reencauzar políticamente esta situación. El gobierno venezolano siempre se negó de plano a cualquier hipótesis que implicara dejar el poder, y así llegamos a una juramentación hipervigilada y deslucida de Maduro. José, una consulta. Debido a cómo se ha desarrollado todo desde que asumió Nicolás Maduro, ¿no? Cuando Chávez deja el poder, y que también está en tu libro, ¿no? Ensayos sobre la descomposición en Venezuela. ¿Se podría hablar, o tienes los matices para hablar de una dictadura en Venezuela por parte de Nicolás Maduro? Sí, yo creo que sí. A ver, yo no uso tanto la palabra dictadura porque a mí dictadura me remite a algo más propio del siglo XX, que es el escenario de tanques entrando por la fuerza a la casa de gobierno, o de los aviones de Pinochet bombardeando la moneda, digamos. Claro. Y no fue así como Venezuela dejó de ser una democracia. Los autoritarismos del siglo XXI se construyen cuando un presidente o un líder llega al poder de manera democrática y desde adentro va pervirtiendo los mecanismos de la democracia hasta transformar al país en una no democracia. Yo una de las cosas que digo en mi libro es que Venezuela dejó de ser una democracia mucho antes que hoy. Dejó de ser una democracia en el 2015, cuando la oposición ganó las elecciones legislativas y el gobierno anuló de facto ese resultado. Ahora, que yo diga autoritarismo no quiere decir que sea mejor que una dictadura, digamos, son formas diferentes de definir algo, ¿no? Y en esa línea, José, ¿cómo se enfrenta Venezuela hoy en día con respecto a la política internacional, a ciertos bloqueos o no que puedan haber de la comunidad internacional, de los mercados? ¿Cómo podemos decir que está Venezuela hoy en día con esta toma de posesión que sigue siendo muy polémica? A ver, Venezuela está en una situación de semi-aislamiento internacional, pero no es un aislamiento total. Yo creo que sería un error pensar que Venezuela está totalmente aislada en el escenario internacional. En primer lugar, porque tiene aliados muy poderosos. Venezuela tiene como aliado a Rusia, tiene como aliado, que es la segunda potencia militar del mundo, tiene aliado a China, que es la primera o segunda potencia económica del mundo. Ha ido construyendo y tejiendo una red de alianzas muy provechosas con potencias intermedias, como Irán, como Turquía, como la India. No es este el momento de mayor aislamiento internacional de Maduro. El momento de mayor aislamiento internacional de Maduro
fue entre el 2016, 2017 y 2020, con el Grupo de Lima, con las sanciones de Estados Unidos en su máxima expresión. Entonces, para sintetizar, yo diría, Venezuela está obviamente aislada de parte del mundo occidental, Estados Unidos, Europa, muchos países de América Latina, pero no es una situación de desierto diplomático total. Claro. Y en ese sentido también y es que mucha gente se lo pregunta, ¿no? De que hay tantas críticas a nivel mundial, hay tantos detractores del mismo Nicolás Maduro en el ámbito político internacional. ¿Por qué entidades como la OTAN, la ONU, etcétera, no intervienen o hacen algo? Por ejemplo, ahora que es una democracia que, entre comillas, está en peligro o se cuestiona mucho en Venezuela. Bueno, la OTAN no podría intervenir porque no tiene ninguna función en Venezuela. La OTAN es un tratado defensivo entre Europa Occidental y Estados Unidos. La ONU tiene una capacidad limitada porque la ONU está integrada por un montón de gobiernos que no son democráticos. China, Arabia Saudita, muchos de ellos aliados de Occidente, digamos, ¿no? Todos los países árabes, la mayoría de los países árabes. Entonces, la capacidad, yo lo que diría es que la capacidad de intervención de los organismos internacionales es limitada en general. Cuando un gobierno no es democrático, la forma en que ese régimen cambie de orientación política es de adentro hacia afuera más que de afuera hacia adentro. Salvo que haya una invasión. Pero nadie se imagina una invasión sensatamente en Venezuela porque el costo sería altísimo. Entonces, para responder a tu pregunta, Tomás, yo lo que diría es que la capacidad de intervención de las instancias internacionales dentro de los asuntos de un país es muy limitada, por eso no hacen nada. Claro, bueno, y desde que tenemos memoria, ¿verdad? Con Chávez a la cabeza, que fue renovando su poder popular dentro de Venezuela, que es distinta a la figura que tenía Chávez con respecto a Maduro. Chávez sí tenía aprobación del pueblo venezolano, y también no tenía tantos cuestionamientos de la comunidad internacional. Se está sucediendo, ¿no? La toma de posesión. ¿Cómo se proyecta a Maduro? ¿Le queda mucho tiempo? ¿Puede ser su último periodo? ¿Se ve que venga algún sucesor? ¿Se abre un poquito más a la democracia como sí en Venezuela? No lo sé. A ver, el régimen bolivariano es un régimen que se ha caracterizado por ser muy plástico, con momentos de mayor apertura, con momentos de mayor cierre autoritario. Hay ocasiones en las cuales se hacen elecciones democráticas. Las elecciones para elegir parlamentarios y gobernadores anteriores al 28 de julio fueron elecciones democráticas con observadores de la Unión Europea, en las cuales la mayor parte de los partidos de la oposición se presentaron, incluso ganaron varias gobernaciones. Los resultados, salvo en un estado, fueron limpios. Entonces, es un régimen muy práctico. Yo no me atrevo a pronosticar qué va a pasar. Lo que sí sé es que Maduro está jurando de nuevo para un tercer periodo presidencial de 6 años. Tiene la situación interna bajo control. Tiene la Fuerza Armada, todavía no hablamos, pero es un factor muy importante, bajo control. Tiene el apoyo de su grupo interno y tiene el apoyo de un sector muy minoritario, pero de un sector relevante de la sociedad, el que lo votó, en torno al 25-30%, y tiene una serie de aliados internacionales también importantes. Con eso le alcanza para aguantar. Claro, bueno, hablabas tú también ahí del poder militar, porque se vieron o se han visto pequeñas escaramuzas de grupos reducidos de militares que de cierta manera se mostraban pro oposición. Sin embargo, las altas cúpulas militares del ejército bolivariano sigue fiel a Maduro, y que eso es muy propio de pronto, ¿no? De las dictaduras, de controlar el poder militar, controlar las armas para no tener una revuelta y tener los medios para hacerle frente a esto. Sí, efectivamente, una de las claves de la perdurabilidad del chavismo es su capacidad de mantener al ejército y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de su lado. Yo en mi libro lo que planteo para explicar esto es que la Fuerza Armada no es un aliado, un apoyo, un socio del poder político, sino que es parte del mismo dispositivo. Es decir, está integrado al dispositivo político bolivariano. Esto es algo que Maduro, primero Chávez, pero después sobre todo Maduro copió de los cubanos, y es la idea del, él lo llama sistema político cívico
sistema cívico, policial, militar, perfecto. Y es la idea de que están todos integrados, de manera tal que si cae el poder político, también caigan los militares. Y no solo las cúpulas. Hay una integración dentro del mismo dispositivo político. Efectivamente, de las cúpulas hay generales a cargo de buena parte de los resortes claves de la administración y del poder del Estado en Venezuela. Eso yo lo cuento también al libro. Puertos, aeropuertos, seguridad, servicio de inteligencia, fronteras, provisión de alimentos, parte de la minería, todo eso está bajo control militar. Pero también por abajo. Claro. Por ejemplo, Maduro le cedió a los militares el control de las, no sé cómo lo llaman en Chile, acá le decimos estaciones de servicio, de las gasolineras. Sí, también, sí. Estaciones de servicio, bueno. Y esto hace que los militares organicen las colas para distribuir, las filas para distribuir la gasolina subsidiada. Claro. Y cobren coimas mínimas, $10, $15 para adelantarte en la cola. Bueno, en la fila. Esto le permite a los militares de rangos bajos triplicar o cuadriplicar o quintuplicar sus salarios. Y eso hace que las prebendas de las que disfrutan los militares venezolanos estén distribuidas capilarmente a lo largo y a lo ancho de toda la sociedad y de todo el Estado. Por lo tanto, si cae uno, caen todos. Esta es la idea y esto es lo que explica que no se haya roto la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Claro, y esto habla también de una red de corrupción que es transversal, que no va solo desde los altos mandos, sino que mandos medios y mandos más bajos también hacen uso de los beneficios. Transversal y es vertical. Transversal y es vertical. Y legalmente, José, ¿cuánto le queda, según Constitución, a Nicolás Maduro? ¿Cuánto pues, le quedan de reelección? ¿Hay algún tope, según la Constitución venezolana, o es infinita? No, desde la reforma del 2009, con Chávez, no hay tope a la reelección indefinida en Venezuela. Es, junto con Nicaragua, el único país de América Latina, bueno, y ahora El Salvador, ¿no? El Salvador no lo tengo tan claro, pero Nicaragua y Venezuela que no admite, no imponen un tope a la reelección del presidente, y Maduro está reasumiendo por 6 años más. Claro. Bueno, y hablábamos de tu libro que se titula Venezuela, ensayo sobre la descomposición, que también habla de hoy en día cómo sigue esta descomposición propia de la política en Venezuela, con persecución a los opositores, con, no sé si secuestro o aprehensiones ilegales, que suman un nuevo punto. Lo veíamos también con la aprehensión a María Corina Machado, con las órdenes de arresto a opositores también. ¿Cómo influye y cómo afecta también a Venezuela en sí estos actos de coartar la libertad de expresión y partidista? Bueno, yo creo que el dispositivo autoritario que estuvo funcionando a toda máquina en los días previos fue muy importante, sobre todo para desmotivar la movilización popular. El día previo a la Asunción hubo una movilización popular, una movilización en Caracas y en otras ciudades de Venezuela, pero no fue una movilización social incontenible, imposible de controlar por el gobierno. De hecho, las movilizaciones, los ciclos de movilizaciones que hubo en el 2014 y en el 2017 fueron mucho más masivos. Parte de la apuesta de la oposición era que hubiera tal movilización popular que obligara a Maduro a renunciar o que produjera un quiebre militar. Y eso la verdad que no ocurrió, en buena medida porque hubo tal emigración de Venezuela en los últimos años, se fueron 8 millones de personas. Son 8 millones de personas que probablemente la mitad hubieran estado en las movilizaciones. Entonces, claro, uno de los factores que explican la baja intensidad de las movilizaciones previas es la migración, el otro es la represión que vos mencionás después, y yo creo que también hay un deseo de paz en la sociedad venezolana, aún de paz autoritaria. Claro. Y que eso ayuda a explicar eso ayuda a explicar que la hipótesis de una movilización social tan fuerte que obligara al gobierno a renunciar no se verificara, ¿no? Claro, porque de hecho el 2024 fue el año donde vimos el mayor como descontento en las calles con marchas para tratar de derrocar al chavismo, ¿no? de Venezuela, pero en definitiva porque hubo mucha cobertura internacional, pero sin embargo dentro de Venezuela quedó todo igual. Sí, efectivamente, el escenario en el que estamos es un escenario en el cual Maduro ganó la partida política. Aun cuando perdió las elecciones, ganó la partida política.
Y en ese sentido, donde hablamos que no hay actas, no se entregaron las actas derechamente, Edmundo González dice que Maduro se autoproclama, es el mismo discurso también que tienen otros analistas. ¿En qué parada queda el gobierno de Maduro y el chavismo en cuanto a lo político, en cuanto a lo democrático y en cuanto a su relación también con los otros países? Porque acá esto también incluye economía, incluye nuevos negocios. ¿Cómo queda parado con todo esto que está realmente cuestionado y en tela de juicio? Bueno, yo creo que lo que uno podría decir también de esta jura y de lo que ocurrió el 28 de julio es que si alguien tenía alguna duda de que Venezuela era un régimen no democrático, ya no caben más dudas. ¿No? Cualquier persona con un mínimo de sentido común va a entender que el chavismo se robó las elecciones del 28 de julio, algo que nunca había hecho. El chavismo había hecho muchas cosas desde el punto de vista de los comportamientos autoritarios, había cometido fraude en elecciones estaduales, había proscripto candidatos, había producido muchas detenciones políticas, algunos de esos presos políticos incluso murieron bajo custodia, o sea, hizo muchas cosas muy graves, pero nunca se había robado a lo guapo, como decimos aquí en Argentina, una elección presidencial. Eso lo hizo el 28 de julio y lo que desnudó este periodo que va del 28 de julio al 10 de enero es que Venezuela no es una democracia. Y cualquiera que afirme lo contrario, bueno, lo hará por otros motivos que no son los de la observación honesta de lo que está pasando en Venezuela. Y después de tanto descrédito, José, y tantos cuestionamientos, podríamos decir que la última etapa de Maduro es el peor momento del chavismo en Venezuela. ¿El peor momento de qué, perdón, Tomás? ¿El chavismo? ¿Sí? No, yo creo que no es el peor momento. Es el momento en el cual quedó claro, más claro que nunca, su carácter autoritario, pero en otros aspectos de la vida venezolana, no, la etapa 2016, diría yo, 2018, 2019, 2020, fue una etapa mucho más dura, por ejemplo, desde el punto de vista económico. De hecho, Venezuela crece desde hace 3 años, el PIB venezolano por rebote está creciendo después de haberse desplomado, ¿no? Venezuela sufrió una crisis económica que hizo que el PBI pasara de 100 a 25 en 5 años, o sea, se redujo un cuarto, no hay registro en la historia del capitalismo contemporáneo un desplome de esta naturaleza, pero ahora está creciendo, la dolarización venezolana permitió restabilizar la moneda, hay inflación, pero no hay hiperinflación como hubo en otros momentos, los emigrados envían entre 3.000 y 4.000 millones de dólares por año de remesas, o sea, hay una situación económica mejor que en el pasado, que en años anteriores. Hay una situación, como te decía hace un rato, internacional mejor que la que había en años anteriores también, o sea, de un aislamiento no tan nítido como hace un tiempo. La producción petrolera levantó un poco, Venezuela llegó a exportar en su mejor momento 3 millones de barriles diarios de petróleo, durante la etapa de Chávez exportó 2.3, y en el peor momento de Maduro llegó a exportar 300, 400 mil barriles, y ahora está en 700, 800 mil, o sea, está exportando más petróleo que en otro momento. Entonces, no es el peor momento del chavismo, lo cual yo creo ayuda a explicar en parte por qué Maduro logró salirse con la suya. Sí, y un punto que no podemos dejar fuera también, José, es el tema de la oposición en Venezuela. Vimos que Edmundo González, que la comunidad internacional lo da como presidente electo, tiene que literalmente escapar de su país por miedo de pronto, porque también a la oposición no le sirve tener a sus líderes encarcelados. ¿Cómo queda parado la oposición venezolana de cara a estos 6 años que le restan nuevamente a Nicolás Maduro? Yo creo que la oposición está en una situación, por un lado débil y por otro lado fuerte. Está débil en el sentido de que, como te decía hace un rato, perdió la partida política con Maduro, la oposición ganó las elecciones limpiamente e incluso contra todas las trampas que le tendió el chavismo, ganó las elecciones del 28 de julio y a pesar de eso no pudo, como dicen ellos, cobrar el triunfo. El triunfo se lo quedó Maduro. Ahora al mismo tiempo está fuerte porque tiene la verdad de su lado, por decirlo de algún modo, el argumento democrático está de su lado, claro, porque tiene un apoyo internacional interesante y porque tiene, por primera vez en muchos años, un liderazgo claro. Claro.
Corina es claramente la líder de la oposición. La oposición venía Exacto. con liderazgos divididos, enfrentados, etcétera, y ahora hay un liderazgo claro. O sea, está débil en algún sentido, pero también fuerte en otro, ¿no? Claro. Bueno, José, agradecerte tu tiempo con nosotros para hablar largo y tendido sobre Venezuela. Que recordar a la gente que José tiene un libro muy interesante bajo el nombre de Venezuela, ensayos sobre la descomposición, que habla de cómo ha ido afectando en lo político, lo social, el régimen chavista en Venezuela. Así que agradecerte nuevamente, José, por estar con nosotros acá en Tele 13. Gracias a vos, Tomás. Un abrazo grande. Sí, chao, chao. Chau, chau.